Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, mis hermanos. Señor, te damos gracias, bendito Dios, gracias por la fuerza, la salud, la energía que nos prestas el día de hoy. Trae con bien a todos los hermanos que vienen en camino. Abre tú los caminos, bendito Dios, para que lleguen a este lugar de reunión donde nos reunimos todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, que somos nuevas criaturas en Cristo. Señor, nos gozamos, Señor, no nos cansamos de darte gracias, Señor. Gracias de lo que has hecho en nuestras vidas, bendito Dios, y lo que estás haciendo. Te ponemos en tus manos este servicio de adoración, bendito Dios, gozarnos en las alabanzas, en la convivencia con los hermanos, bendito Dios. Que todo esto sea para tu gloria y honra, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos que se quedaron allá en la puerta, si pasan, por favor. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? Si se gusta poner de pie o todos son de casa. Muy bien, aquí hay dos hermanos. Un momentito. Un aplauso, por favor. Bienvenidos, tomen asiento. Vamos a pasar a nuestra lectura. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Del 1 al 7. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Se va a oír distinto, pero el mensaje es el mismo. Dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro 3, del 1 al 7. De la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno. Es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Capítulo 6. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto, sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. De la misma manera, ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Amén. Mis hermanos que están allá en la entrada, por favor, si gustan pasar. Vamos a dar inicio a las alabanzas. Después de las alabanzas, los niños van a pasar a la escuela dominical y posteriormente mi hermano Jonathan Godoy va a estar a cargo de la predicación el día de hoy. Entonces, por favor, les pido que se pongan de pie para dar inicio a alabar al Señor. Gracias. Dios los bendiga, hermanos. Buenos días. Vamos a dar comienzo. Amén. Vuelves a alabar al Señor.
poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno, Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grande es tu obra, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. amén. Porque bueno es alabar al Señor, amén. Porque Él es bueno todo el tiempo. Gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo.
Damos gracias a Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos.
Mis hermanos, estábamos esperando que alguien me presente, pero bueno, yo me voy a presentar a mí mismo. Les presento a Jonathan. Buenos días, hermanos. Sí. Bueno, vamos a pedir a los niños que pasen a su escuela dominical, como es la costumbre. Y hermanos, si algunos quieren pasarse un poquito a unos lugares más al frente, pues padrísimo, ¿no? Mejor. Perdonen que aquí traigo un caramelito en la boca, es que estoy un poquito ronco y aparte mi voz de corneta pues no ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, lo importante es el mensaje que nos toca el día de hoy. Y esta ocasión, hermanos, los que reciben su boletín, los que tienen su boletín, anoten al lado del título, parte 1. En realidad esta es la primera parte de 2. Esta es la primera parte de 2. Donde nos vamos a enfocar en unos versículos nada más, y la siguiente vez que me toque primero Dios, voy a dar el resto de los versículos. Ahorita les voy a explicar cómo va a ser la dinámica. Perdonen, ahorita estoy que carbure esto. Bueno, pues el día de hoy, hermanos, nos toca Tito 2, del 1 al 10, el carácter cristiano en acción. Es únicamente la primera parte que nos toca. Como sabrán, hermanos, pues las escrituras son suficientes para llenar nuestra alma con esperanza y gozo, ¿no es así? Y para ayudarnos a discernir, para así no ser influenciados por la oratoria poderosa de falsos maestros que abundan, ¿no? Y la posible devastación por circunstancias trágicas o el arrastre de las emociones, ¿no? Hay muchas corrientes cristianas que enfatizan mucho eso, ¿no? Las emociones, así que no se trata de eso. Dios nos dio emociones, pero no debemos dejarnos llevar por ellas para discernir, para saber qué es lo que es la voluntad de Dios. Así que la palabra de Dios es un libro que nos dice cómo vivir, ¿no? Y es hipócrita decir que creemos que esto es verdad y por nuestra parte ignorar voluntariamente sus instrucciones para enderezar nuestras vidas, ¿no es cierto? No siempre nos gusta acomodarnos a la palabra de Dios, admitámoslo, a veces es bien difícil, es un ajuste fuerte o a veces es un golpe contra nuestro orgullo, ¿no? Pero siempre necesitamos escuchar cómo espera Dios que vivamos, ¿no? Así que vamos a ver cómo debe enseñar Tito a diferentes grupos de personas en la iglesia. Vamos a leer todo y ahorita les voy a explicar la dinámica, hermanos. Amén. Estamos ahí en Tito, ¿qué? 2 del 1 al 10. Vamos a leerlo todo, no nada más los versículos que voy a desglosar, sino todo el pasaje, porque la siguiente vez también lo vamos a leer todo. Dice Pablo a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada de malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Miren, hermanos, el día de hoy voy a enseñar primero los versículos del 3 al 5. Es una dinámica muy curiosa y poco usual, pero esta vez lo voy a hacer así. Es una excepción a la regla por esta causa. El día de hoy únicamente vamos a desglosar de los versículos 3 al 5, 3, 4 y 5, por tratarse de mujeres. Este mensaje va dirigido a las damitas. Y ya después, amén. Y es un mensaje muy bonito, hermanas. Y ya después, en el siguiente domingo que me toque, primero Dios, ya después el versículo 1, el 2 y del 6 al 10, porque está dirigido primordialmente a los varones. ¿Lo ven?
No estoy haciendo ningún mezcolanza ni nada, al revés, lo estoy tratando de poner en orden las cosas. No que Pablo lo haya escrito en desorden, sino que para que nos enfoquemos en un tema el día de hoy y el siguiente, el otro tema, ¿les parece? Así va a ser entonces. Entonces, del 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Ahí pongan el separador, qué sé yo. Y vean, Pablo nos da mandamientos relativos a la conducta adecuada de varias clases de individuos, ¿no? ¿Qué son? Ancianos, ancianas, casadas jóvenes, hombres jóvenes. Tito debe darles ejemplo. Y esclavos. Acuérdense de aquel contexto. Esclavos también y amos. Y en este capítulo 2, Pablo concentra la atención de Tito sobre la vida familiar e individual. Sobre la vida familiar e individual. Así que todo este capítulo 2 trata de lo que podríamos llamar el carácter cristiano en acción. Por eso tiene este título. Y bueno, vamos a ver lo que nos toca para las damitas. Amén. Así que comencemos. Permítanme. Wow. Versículo 3, ¿qué dice? ¿Cómo enseñar a las ancianas, verdad? ¿Qué dice el versículo 3? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. Aquí vamos a detenernos en las ancianas asimismo. Ancianas se traduce del griego presbútidas, soy chistoso, ¿no? Presbútidas, que se refiere a mujeres tanto de mediana como de avanzada edad, aproximadamente los 55, 60, 65 años. Noten que el griego se parece mucho a los hombres, que es presbúteros. ¿Se han oído ese término? Ancianos en el griego es presbúteros y las ancianas es presbútidas. Se oye chistoso, pero bueno, así es el griego, ¿no? Y no necesariamente se refiere a personas seniles, sino a mujeres maduras. Tampoco es para tanto. Son mujeres maduras. Maduras en todo. Así como Tito debía tener en Creta una consideración especial para los ancianos, pues también debe de tener en mente cómo abordar a las damas de edad. Ellas tienen tanto su propia serie de problemas y de tentaciones peculiares como de oportunidades. ¿No es así, hermanas? Así que pide Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, que Dios conoce cómo son las mujeres y cómo son los hombres. ¿Qué es lo que dice Pablo? Una de las primeras instrucciones que da: sean reverentes en su porte. ¿Ya vieron? Sean reverentes en su porte. El adjetivo reverente básicamente significa apropiado para un oficio santo. Nos transmite la imagen de una buena sacerdotisa, llevando a cabo las responsabilidades de su oficio, ¿no? La conducta de las ancianas entonces debe revelar que ellas consideran la vida como sagrada en todos sus aspectos. Y la idea detrás de la palabra porte, sea reverentes en su porte. ¿Qué es porte? Aquí incluye una sugerencia de vestimenta, de cómo se debe conducir una mujer. Si ustedes recuerdan, Pablo le pidió a Timoteo una petición muy parecida, ¿no? En su respectiva carta. Escuchen, considerando el contexto y bajo la influencia de la cultura tan frívola de Grecia, ustedes saben cómo era la cultura griega, era tan frívola. Muchas mujeres de buena posición en Éfeso, seguramente en las iglesias, les gustaba llegar todas ostentosas a la congregación, como toda una Helena de Troya, ¿no? Llegaban sin considerar a las mujeres de bajos recursos, las mujeres humildes que se congregaban en el mismo lugar. Era un escándalo eso. También muchas lo hacían porque al llegar ellas sabían que iban a ser una tentación visual para los hombres. Ellas lo sabían y lo hacían adrede. Personas, hermanos, personas vanidosas siempre ha habido. Y las de la antigua Grecia pues no eran la excepción. Por eso que en Timoteo 2 del 9 al 10, primera de Timoteo 2 del 9 al 10, ¿qué es lo que dice? Si alguien me puede traer un botecito de agua, por favor, si lo agradeceré. Primera de Timoteo 2 del 9 al 10, ¿qué es lo que Pablo le escribe a su discípulo Timoteo? Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso,
ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Gracias, hermano. Como corresponde a las mujeres que, ¿qué? Profesan piedad. No estamos tampoco viéndonos al lado de las apariencias, simplemente como corresponde a mujeres que profesan piedad, que llevan una vida nueva en Cristo. O sea, no importa, sin importar su trasfondo ni su pasado, la mujer de Dios debía dar testimonio incluso hasta en su manera de vestir. Tampoco estamos diciendo que tenía que ponerse un costal de papas, ¿no? Totalmente antimoda, no. Si ustedes recuerdan la película del extraño mundo de Jack, el Boogeyman, ¿no? Que era un mono de costal, ¿no? Tampoco ir así. Pero sí ser modesta y equilibrada, ¿no? Lo más bonito que debía hacer una mujer para llamar la atención de los demás, y que lo hemos mencionado antes, es que muestre una vida piadosa, ¿no es cierto? Eso es lo que más debe de impactar a la gente, su propia vida. ¿Qué sigue, hermanas? No calumniadoras. La palabra para calumniadoras es la misma palabra en griego que es diabolos, que se refiere al diablo. El diablo es el calumniador, y en griego es eso, diabolos, calumniador. Cuando las ancianas o cualquier otra persona calumnia y chismea y habla mal, entonces hace el trabajo del demonio. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Y seamos sinceros, la línea entre la calumnia y el chisme es muy delgadita, ¿sí o no? Proverbios 18:8 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves, bomboncitos, y penetran hasta las entrañas. Son mustios los chismes. Y las mujeres en aquella isla, ¿qué es lo que tenían que hacer? Debían ser instruidas a no divulgar historias que hablen mal de otros. Y en un lugar como Creta, como la isla de Creta, sabemos qué tipo de gente había. Con la reputación que tenían ellos, pues había material para chismear y de sobra, ¿no? Es como si yo viniera y les trajera chismes de Ecatepec, en el Edomex, y del Conalep. No, pues aquí se me iría la hora, ¿no? Por cierto, les cuento un chisme. Mira, resulta que... ¿verdad que nos encanta el chisme? Hermanos, es parte de nuestra naturaleza caída. El que la mayor parte de la gente prefiere escuchar y repetir una historia maliciosa a una que haga pensar bien de alguien, ¿no es cierto? Por eso hay los medios, ¿no? Con los soltando chisme tras otro. Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. El que anda en chismes descubre el secreto, ¿no? Y no está apoyando, órale, sí, éntrale para que descubras cosas, ¿no? Apártate, pon tu límite, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Y muchas cosas de esas no son verdad. Ustedes lo ven, hermanos, en las revistas y programas de chismes y en las redes sociales, una tras otro. Es más delicioso, seamos sinceros, es más delicioso ver quién cayó a ver quién tuvo éxito. Este freno también que tenían que tener las mujeres de Éfeso. Por eso Pablo escribió a Timoteo, en 1 Timoteo 3:11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Un paquete moral para las mujeres. Aquí hay una parte, hay una frase que escribió el famoso Napoleón Bonaparte, emperador francés, que dice: el mal de la calumnia es semejante a la mancha de aceite, siempre deja huellas. Eso dijo Napoleón. El mal de la calumnia es semejante a la mancha de aceite, siempre deja huellas. Wow. Pues alguien que no frena su lengua es alguien que no tiene dominio propio. Santiago, ¿qué es lo que escribió Santiago? Ustedes recuerdan, ¿no? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Recuerdan? Así que el dominio propio fue un aspecto muy importante en la cristiandad de los primeros tiempos, lo que distinguía al hombre creyente del resto de la sociedad. La comunidad cristiana se formó con personas de diferentes trasfondos y puntos de vista. Ustedes saben, griegos, judíos, paganos de todo tipo. Así que los conflictos eran inevitables. Vivían en un mundo pagano y con frecuencia hostil al Señor, al Dios verdadero. Y para permanecer sin reproche,
Los hombres y mujeres necesitaban sabiduría, como nosotros mismos. Sabiduría y discernimiento para ser discretos y dominar así sus voluntades, sus lenguas y sus pasiones, de manera que Cristo no fuera deshonrado. Ese es el objetivo. No en las apariencias, no el que dirán, sino que Cristo no fuera deshonrado. ¿Cuánto dominio propio tenemos nosotros, hermanos? ¿Cuánto dominio propio tenemos? Sobre todo con nuestra lengua. Dijo el famoso Confucio, filósofo chino nacido en el 551 antes de Cristo. ¡Ay, híjole! Confucio dijo, y cito: una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas 4 columnas: padre valiente, madre prudente, hijo obediente y hermano complaciente. Bastante sabio, ¿no? Para pues, una cultura que tampoco conoció al Señor, ¿no? Siguiente en la lista, hermanas: no esclavas del vino. Esto parece increíble, ¿no? Aunque nos cuesta trabajo creerlo, está en una falla común de las ancianas allá en la cultura romana y griega. Pablo aquí está reconociendo que este especial desafío necesita instrucción especial. En Creta, en ese lugarcito, la responsabilidad de estos excesos era más severa que en Éfeso. En Creta, ustedes ven la comparación, era más severo que en Éfeso. ¿Por qué mencionó Éfeso? Porque Pablo mandó a Timoteo a Éfeso y a Tito a Creta. Entonces, en Creta tenían más problemas de desorden, y especialmente entre las mujeres. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque el verbo doulo, usado aquí para esclavas, significa eso: esclavas, no esclavas del vino. O sea, que están atadas a este vicio y no lo pueden dejar. Y esta es otra evidencia en la falta de dominio propio entre la gente de Creta. ¿Lo ven? Noten que en las Escrituras, hermanos, no se prohíbe el vino como tal. Solo muestra lo pecaminoso que es caer en la embriaguez, como cualquier otro vicio. No caer en la embriaguez. Y es ser esclavo del vino, pues es eso: caer en la embriaguez, no tener dominio propio. Y algunos de ustedes lo saben. Con frecuencia van juntos el beber vino con el chisme malicioso. Muchas veces bebemos vino y soltamos el chisme. Cualquier persona que se embriaga ya pierde todo su estado de conciencia y dice todo lo que hay de su corazón. Así que mucho control con eso, mucho control con eso. Siempre van ligados la embriaguez con el chisme malicioso. Sigamos. ¿Qué dice? Maestras del bien. Aquí Pablo usa una expresión compuesta única de este versículo, que es el griego kalodidaskaloi, que es estrictamente femenina, ¿sabían? Maestras del bien, kalodidaskaloi es estrictamente femenina, que es maestras de las cosas buenas, nobles y honorables. A eso se refiere. Maestra de las cosas buenas, nobles y honorables, que enseñan todo lo correcto. Si las ancianas tenían desafíos especiales, pues también tenían oportunidades especiales, ¿no? Dios puede usar, hermanos, Dios puede usar la sabiduría y experiencia de las mujeres mientras enseñan a las damitas, a las mujeres jóvenes. Dios puede usar todo ese cúmulo de experiencia para aconsejar a las jovencitas. Y esto le da a las ancianas un valor honroso, una oportunidad que es de verdad de gran bendición y que no se debe de desperdiciar. Tanto las mujeres de aquel entonces como las hermanas de hoy en día y las que están aquí presentes. Es algo honroso y una oportunidad única que tienen mis hermanas. Y esto es algo positivo para lo cual vivir, ¿no? Algo que incluso hermanas de edad es algo que puede inyectarle una dosis extra de adrenalina y gozo a las hermanas mayores, ¿no es cierto? Pueden aprovechar esos dones y usarlos para el bien. F. Brown, que había sido misionero en la India y conocía a fondo la sociedad anglo-india del pasado, relata una cosa de lo más interesante. F. Brown, a un amigo suyo de Inglaterra le preguntaron: ¿qué es lo que le gusta más de la India, del país de la India? Y su respuesta sorprendente fue: las abuelas. Eso dijo el amigo de Brown. En el pasado había pocas mujeres de edad avanzada en la sociedad anglo-india, porque los encargados de la administración del país casi invariablemente llegaban al final de su servicio y volvían al Reino Unido todavía bastante jóvenes, y la falta de mujeres de edad era una deficiencia seria. ¿Lo ven?
se consideraba una deficiencia seria falta de mujeres mayores. E.F. Brown continúa diciendo, y cito, las ancianas cumplen una función muy importante en la sociedad, tan importante que uno no se da cuenta hasta que es testigo de una vida social de la que están casi ausentes. Las amables abuelas y las solteronas simpáticas y caritativas son las consejeras naturales de los jóvenes de ambos sexos. Las mujeres de edad avanzada a las que los años les han dado serenidad y simpatía y comprensión tienen un papel importante en la vida de la iglesia y de la comunidad que les corresponde por derecho propio. Aquí se establecen las cualidades que las caracterizan. Su porte debe ser el que corresponde a las que se dedican a cosas sagradas. Como bien se ha dicho, deben aportar a la vida diaria el porte de las sacerdotisas en un templo. Eso decía el gran E.F. Brown, misionero. Como decía Clemente de Alejandría, ¿no? El cristiano debe vivir como si toda la vida fuera una convocación sagrada. El cristiano debe vivir como si toda la vida fuera una convocación sagrada. Hermana, si tú tiendes a ser un poquito impulsiva y tienes exceso de energía, pues para gloria de Dios canaliza esas energías, ¿no? Sí, en instruir a mujeres más jóvenes. Eso es lo ideal, ¿no es cierto? Eso es lo ideal. Ahora vamos a ver cómo enseñar a las mujeres jóvenes. Versículo 4. Que enseñen a esto, a las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos. ¿Ya se fijaron en ese detalle? Enseñen las ancianas, vamos a detenernos un poquito antes. Enseñen a las ancianas, instruye Tito a las ancianas para que enseñen a las mujeres jóvenes. Imaginemos un triángulo. Según la instrucción de Pablo, Tito no debía hacer su ministerio en enseñar a las mujeres jóvenes directamente. Él no hacia las mujeres jóvenes directamente. En vez de eso, debía equipar y animar a las ancianas para que éstas instruyan a las mujeres jóvenes. ¿Ya me entienden? Claro, eso no significa que las mujeres jóvenes tenían prohibido escuchar las enseñanzas de Tito. Simplemente significa que ese contacto directo podría ser un distractor o hasta peligroso para Tito. Podría ser un distractor o peligroso para Tito hacer de las mujeres jóvenes el enfoque de su ministerio. ¿Sí me entienden? Ustedes ya saben por qué. Ya se imaginan por qué. No nos hagamos patos. ¿Por qué por algo Pablo le dice a Tito que no enseñe a las jovencitas, sino que instruya a las ancianas y las ancianas instruyan a las mujeres jóvenes? En el caso de Timoteo, Pablo le da estas órdenes muy parecidas. Primera de Timoteo 5, del 1 al 3. En Primera de Timoteo 5, del 1 al 3, vemos lo que le dice. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres. Ahí como se nota una calidez, cómo debe hacerlo, como si fueran parientes, familiares de él. Y noten aquí, ¿qué es lo que sigue? A las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Por algo se lo estaba diciendo. El Señor sabe de qué pata cojeamos los hombres, no nos hagamos. Honra a las viudas que en verdad lo son. Por algo el Señor sabe cuál es la debilidad de cada uno y por qué se lo dijo a Timoteo y por qué se lo dijo a Tito. A las jovencitas como hermanas con toda pureza. No te vais a distraer en otras cosas, Timoteo. Y vaya, aquí también podría haber tentaciones, ¿no? Con la palabra viuda se nos viene a la mente como una viejita de traje negro, ¿no? Como Lord Palpatine, o como la bruja de Blancanieves, ¿no? Le imaginamos así, pero no. También podrían haber viudas jóvenes y muy guapas, y podrían ser de tentación, en este caso para Timoteo, o también para Tito, ¿sí o no? ¿Por qué creen que han habido lamentables casos de adulterio en iglesias evangélicas? Casos donde todo comenzó como una simple e inocente consejería. No nos hagamos. Si había un grupo de estudio bíblico para mujeres jóvenes, Tito no debía enseñarlo. Debían hacerlo las ancianas, las mujeres maduras. Ya que estas mujeres ya no tienen hijos pequeños, ya pasaron por todo eso y en su experiencia son las más aptas para este papel. Un comentarista nos dice, y cito, si usted es una persona de una edad o posición a la que la gente observa,
puede tener la seguridad de que su ejemplo motiva a los creyentes más jóvenes a vivir en la forma que honra a Dios. Muy bonito, ¿no? ¿Y qué sigue? ¿Qué cosas les debían enseñar, hermanos? Ahí está en el pasaje. A amar a sus maridos y a sus hijos. La palabra amar se traduce del griego fileo, amor incondicional. Ustedes lo conocen, fileo. Y hace hincapié en que su amor debe ser como el de Dios, ¿no es cierto? O sea, que la mujer debe ser así, debe ser, hermana, debe ser la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada, como diría aquel. Es un amor que se basa en la voluntad de Dios y no en la dignidad de su marido. Escuchen, otra vez lo repito, es un amor que se basa en la voluntad de Dios y no depende de la dignidad de su marido. Porque a veces somos que no nos lo merecemos, que las mujeres nos traten bien. ¿Por qué? Creo que la respuesta la tenemos ahí en 1 de Timoteo 5:14. 1 de Timoteo 5:14, que dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. ¿Para qué? Para que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Ya vieron? No lo den. Sigamos. Las mujeres jóvenes deben ser instruidas en estas actitudes. ¿Ya vieron? Otra vez vamos a Tito. Prudentes, castas, o sea, actitudes. Esas son una actitud. Prudentes y castas. Y ahora habilidades. Cuidadosas de su casa. Aquí prudente se traduce el griego sofronas. Sofronas. Soy parecido a Sofía, ¿no? Sofronas. Y es un término femenino. Muy femenino, significa templadas, en su juicio cabal, dueñas de sí mismas. Hoy el término modernista, ¿no?, dice a la mujer que sea dueña de sí misma, sí, pero para lo malo. Dueña de sí misma en cuanto a juicio contigo misma. Son cualidades que vemos, por ejemplo, en Proverbios 31, ¿no? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Comentario adicional, hermanas, lean todo Proverbios 31, que es todo precioso, es hermoso, donde el Señor exalta a la mujer emprendedora. ¿Sabían? Por cierto, el Señor no prohíbe a la mujer que tenga sus propios proyectos, ni que trabaje, ni que tenga éxito, no lo prohíbe. Ni siquiera que ella sea la líder de su propio negocio, ¿no? No lo prohíbe, solo pide que ponga sus prioridades en orden. Eso es lo que Dios exalta y valora tanto, ¿no? Por cierto, el griego sofronas, prudentes, es exclusivo de la epístola a Tito. Dato curioso. Sofronas, o sea, prudentes, lo que está pidiendo Pablo a Tito, que sean las mujeres, es exclusivo de esta epístola de Tito. Lo que nos da a entender que las mujeres de Creta eran las que más necesitaban este tipo de exhortaciones, más que las de Éfeso. Todo el caos que ha de haber habido ahí en esa isla, el tipo de gente que había ahí, ¿no? Más desordenada, más impulsiva, más desatada. Y luego sigue el siguiente término, la siguiente instrucción. Buenas, sujetas a sus maridos. Y aquí vamos a la parte controversial. En otras épocas esto no hubiera sido tan problemático de predicar, pero hoy en día, oye la gente esto y pega el grito en el cielo, ¿no? Hoy en día, con toda la avalancha progresista, con todo el feminismo radical, el cual ha influenciado, de veras, por desgracia, incluso en las mentes de nuestras hermanas en Cristo, esto pudiera parecer incluso escandaloso, ¿no? Como allá afuera nos etiquetan. ¿Qué es esto? Esto es retrógrada. ¿Qué más dicen? Machista, troglodita, salvaje, misógino, y más insultos de moda, ¿no? Así que vamos a desconectarnos, hermanos, por unos momentos de lo que predican allá afuera y regresemos a lo que Dios nos quiere decir en su palabra sin sacarlo de su contexto y sin manipularlo, ¿les parece? Así que ni desde el punto de vista machista ni el feminista, no. Aún siendo yo hombre, en lo personal jamás, yo no me considero machista para nada, jamás lo he sido, y no diría nada a conveniencia propia, hermanos. De hecho, ¿saben algo? A mi esposa Salma le gustan mucho estos mandamientos para las mujeres. Las lee y dicen, le encanta. ¿Saben por qué?
porque ella misma sabe de qué pata cojean las mujeres por causa del pecado. Y cómo Dios, más que nadie, sabe cómo dar el equilibrio y estabilidad emocional a las mujeres. Otra cosa que no saben, mi mujer también me regaña duro a mí cuando yo la riego. Y yo tengo que bajar la cabeza cuando ella tiene la razón. Ella es y debe ser siempre mi ayuda idónea. Porque muchas veces ella tenga la razón, yo fui el necio. Así que entonces vamos a ser bíblicos y equilibrados, ¿ok? La palabra griega traducida como sujetas es hipotasómenas, que es palabritas del griego, ¿no? Hipotasómenas es la forma continua del verbo. Esto significa que someterse a Dios, al gobierno, a un pastor o a un esposo es un acto, no es un acto de una sola vez, es una actitud continua que se convierte en un patrón de comportamiento. Escuchen, aún antes de que el pecado entrara en el mundo, todavía existía en el principio de que el esposo es la cabeza. Eso no fue causa del pecado, como muchos creen. Aún antes del pecado, ¿qué hizo Dios? Puso a Adán como la cabeza de la familia. Adán fue creado primero, Eva fue creada para ser la ayuda idónea de Adán. Esto todo lo pueden ustedes leer en Génesis 2. Entonces, ¿qué pasa? Dios les da instrucciones a Adán y Adán a su esposa. Satanás tienta a Eva. ¿Y cuál fue una de las razones por las que Eva pecó? ¿Cuál fue una de las razones? No someterse a su marido, convirtiéndose en presa fácil del enemigo. ¿Y por qué Adán pecó? Porque él no se sometió a Dios en obediencia. Por eso, ¿ven la importancia de lo que es el sometimiento mutuo? Alguien comentó que en cierto sentido que Eva fue la primera feminista del mundo al haber roto las reglas de su marido, se podría decir, ¿no? Primero y antes que nada, hombres y mujeres creyentes, ambos somos responsables de someternos a Dios. En últimas es a Dios, que es la única manera en que podemos avanzar y tener gozo, hermanos. Dice Santiago 1:21, Santiago 1:21 nos dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. También Santiago, pero Santiago en 4:7, capítulo 4, verso 7, nos dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y después dice la palabrita esta, someteos todos, hombres y mujeres, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vean, a diferencia de lo que dicen los liberales modernos allá afuera, someterse no es una mala palabra, hermanos. Ellos nos la han corrompido y nos la hacen creer que es mala, que es nociva, pero no es mala palabra someterse. Si lo fuera, los escritores antiguos y el mismo Pablo la hubieran omitido, y aún más sabiendo el posible escándalo y el malentendido debido a la esclavitud y la trata de personas que vivían muchos en el Imperio Romano. ¿No han considerado eso? Sería aún todavía peor en aquel entonces. Pero no, de forma cristalina Pablo escribió eso, someterse. ¿Qué pasaba con las mujeres en la antigüedad? Bueno, muchos de ustedes lo saben, a muchas mujeres las trataban peor que animales. También, el estilo de vida pagano del Antiguo Oriente Medio era sumamente misógino. Y lo estamos viendo hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, en el Medio Oriente, con los talibanes. ¿Qué tal? Vean las noticias sobre el trato tan asfixiante que le dan a las damitas. Eso no es hacer la voluntad de Dios, se van al extremo. ¿Y qué sucedía en el mundo helenizado, el conquistado por la cultura griega? Habían unos contrastes brutales. Por ejemplo, William Barclay nos comenta en uno de los extremos, William Barclay, y cito, en el antiguo mundo griego, la mujer respetable llevaba una vida completamente recluida. Tenía sus propias habitaciones en la casa y rara vez salía de ellas, ni siquiera para comer con los varones de la familia. Y no entraba en sus habitaciones nada más que su marido. Nunca asistía a las asambleas y a las reuniones públicas. Rara vez aparecía en la calle y desde luego nunca sola. De hecho, se ha dicho que una mujer no tenía ninguna manera decente de ganarse la vida. Ningún oficio ni profesión le estaban permitidos. Si trataba de ganarse la vida, no tenía más salida que la vida
galante. No quiero decir la palabrita. La vida, fea. El trato, el negocio feo, Bueno, ramera, pues. Por otro lado, tenemos al espectro opuesto, que dice nuestro hermano MacArthur. El pastor MacArthur dice: las ideas del feminismo radical eran parte integral de la mitología antigua de babilonios y asirios, así como del gnosticismo griego que se dispersó por todo el imperio romano durante tiempos del Nuevo Testamento y que fue un peligro constante para la iglesia primitiva. Todos son puras ideologías venenosas, ¿no? Pues la palabra de Dios, contrario a lo que muchos creen, la palabra de Dios vino a romper todo eso. ¡Ay, que la Biblia es machista! No, estúdiala bien. Ella vino a romper todo eso. Romper las ideas de ambos lados, ambos impuestos por el hombre. Contrario a lo que todos los liberales piensan, los mandatos bíblicos fueron y son revolucionarios, hermanos, y son liberadores, constantemente rompiendo esquemas. Estos sí rompen estereotipos, los mandatos bíblicos. Siempre van a contracorriente, pero para bien. Así que en términos divinos, escuchen, en términos bíblicos, la sumisión no es un reflejo de inferioridad o de menos valor. Es una demostración de un carácter piadoso y de humildad que tanta falta nos hace, ¿no es cierto? A todos. Simple, Cristo mismo, nuestro glorioso Señor, se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre, sin entregar ni bajar ni un ápice de su valor, ni de su condición divina. Juan 5:30, ¿qué es lo que dice el Señor? Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad, sino ¿cuál? La voluntad del que me envió, la del Padre. Vean el sometimiento del mismo Señor Jesucristo. ¿Conocen ustedes alguna feminista moderna que voluntariamente se someta a Dios? No las hay, no. Todas ellas se creen libres, libre pensadoras. Pero ellas mismas han sido, es una ironía porque se creen libres, pero ellas mismas han sido influenciadas de otros, tanto por filósofos paganos, muchos de ellos ateos, o por otras feministas antes que ellas, o por el gnosticismo griego, antiguo aún hoy en día. Y este gnosticismo, por cierto, mira a Dios como el malo dictador, ¿sabían? El gnosticismo mira a Dios, lo voltean los papeles, mira a Dios como el malo dictador y al diablo como el libertador que nos libera de las reglas y la tiranía de este Dios cuadrado. Háganme el favor, así lo ven, así lo pintan, que el diablo es el libertador. Les recomiendo, por cierto, ampliamente el libro Distintos por Diseño, del pastor John MacArthur. Está buenísimo, buenísimo. Ahí explica los trasfondos de todas estas ideas y cómo Dios originalmente hizo el diseño para la familia. Distintos por Diseño, buenísimo. Escuchen, si la mayoría de los liberales prefiere creerle a mujeres como Simone de Beauvoir, si no tienen el Espíritu Santo en sus vidas, y si miran con desdén la palabra de Dios, y si prefieren el gnosticismo, y si ninguna de ellas se toma la molestia de estudiar las Escrituras en su contexto, ¿qué opinión nos tienen que dar sobre estos pasajes? ¿Qué opinión? ¿Quiénes se creen los liberales para cuestionar a Dios y a su palabra? Qué contraste con el mismo Señor Jesús en Lucas 22:42 en el huerto de Getsemaní, ¿no? Como dice el Señor: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aún el glorioso Señor se somete a las decisiones del Padre. Así que no les vengan, hermanos, a influenciar de allá afuera, gente que ni sabe, ni se toma la molestia de escudriñar las Escrituras. Cada uno de nosotros, cristiano, hombre y mujer, deberíamos vivir en humilde y pronta sujeción a Dios. Y no solo eso, sino también sujeción a los demás. Depende de nuestra posición, ¿no? Acompáñame a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Ahí se habla del atavío de las mujeres, ¿no? Pero quiero hacer énfasis en el 3 y luego de ahí nos vamos a los versos 8 al 12. 1 Corintios 11, 3. ¿Qué dice? Pero quiero que pues sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón
Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Vean cómo es sometimiento mutuo. Dios la cabeza de Cristo. Ahora vámonos a los versos 8 y 12. Ay, sí. Si es 11, 8 y 12. ¿Qué dice? Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón, ¿ya vieron el bonito equilibrio? En el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Quisiera saber los musulmanes qué hacen con estos pasajes, si es que los leen. Qué bonita forma de mostrar que aunque ambos tenemos distintos papeles, nos complementamos el uno al otro, ¿no es cierto? Hermanos, todo es un complemento. Y allá afuera hay tanta confusión en nuestro mundo de hoy acerca de los papeles de marido y mujer dentro del matrimonio. Aun cuando los roles bíblicos se entienden correctamente, muchos los quieren confundir adrede. Muchos optan por rechazarlos a favor de la supuesta liberación de la mujer. No es ninguna sorpresa que el mundo rechace el diseño de Dios. Desde el Edén, cualquier cosa que Dios ordena, el hombre la cuestiona. El hombre se rebeló y la cuestiona. Somos soberbios. Desafiamos constantemente a Dios. Para contrarrestar todo el veneno del mundo secular, notemos cuidadosamente lo siguiente en Efesios 5. Acompáñenme a Efesios 5. Efesios 5, 21 hasta el 33. Efesios 5, 21 hasta el 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Ya vieron? Someteos unos a otros. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Y ahora también un mandato para los hombres. No todo es para las mujeres, para los hombres hay mucho paquete. Vean, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo, Pablo, yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vean cómo hay el equilibrio, ¿no? El mandato para los dos. Una esposa debe someterse a un hombre, como inciso 1. Una esposa debe someterse a un hombre, a su marido, solamente a él, no a todos los hombres. Pues los liberales nos lo revuelven todo y lo generalizan. No a todas los hombres, la mujer no se debe de someter a todos los hombres. La regla de someterse no se extiende al lugar que ocupa la mujer en la sociedad en general, ¿me explico? Por cierto, yo soy la cabeza de mi hogar. Sin embargo, siempre estoy abierto a la opinión y corrección de mi esposa. Someterse no significa callarse y nunca expresar nada, ¿no? No significa estar oprimida, como lo dicen. En un gobierno machista sí, así lo hacen. Pero bajo un padre que ame al Señor y que obedezca lo que le corresponde, esto debería ser armonioso y equilibrado, ¿no es así? En un gobierno con un hombre así, piadoso, todo fluye. Otra cosa, es algo personal. En mi trabajo casi siempre he tenido jefas, tanto en el ámbito editorial, cuando hacía freelance, como en la empresa Testing IT donde estoy de planta. Muchas mujeres están arriba de mí y me dicen lo que debo de hacer.
laboral y profesionalmente, me someto a ellas y no pasa nada. Ni hiere mi orgullo macho, ni nada de eso. Se debe separar una cosa de la otra, ¿no? Como punto 2, la esposa debe someterse voluntariamente a su marido en obediencia personal al Señor Jesús. Ahí está la cosa. Voluntariamente en obediencia personal a Cristo. Se somete a su marido porque ama a Cristo. Como tercer punto, el ejemplo de la sumisión de una esposa es como el de la iglesia a Cristo, según lo que acabamos de leer en el pasaje. Y punto 4, no se dice nada de las habilidades, talentos o valor de la esposa. El hecho de que ella se someta a su propio marido no implica que de alguna manera sea inferior o menos digna. Eso es, les repito, es lo que nos han hecho creer. Puede ser un hecho que ella esté mejor calificada que él para guiar de muchas maneras, ¿no es cierto? O que ella sabe más que el varón que en muchas cosas. Pero ella elige seguir las instrucciones del Señor, las instrucciones de Dios, sometiéndose al liderazgo de su esposo. Y al hacer esto, una esposa piadosa puede incluso ganar a su marido incrédulo para Cristo, ¿no es así? Sin palabras, simplemente por su comportamiento piadoso. La sumisión, hermanos, es la respuesta natural a un liderazgo amoroso. Creo que esto lo saqué del mismo libro de MacArthur, el Distintos por Diseño. La sumisión debe ser la respuesta natural a un liderazgo amoroso. Cuando un esposo ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, entonces la sumisión es una respuesta natural de la esposa hacia el esposo, orgánica. Por supuesto, ella no se somete al abuso, puesto que no es justo, no es legal ni honra a Dios. Tratar de usar ese principio de sumisión para justificar el abuso del hombre, eso no, eso también está mal, es tergiversar las escrituras y promover el mal. La sumisión de la esposa al marido en Efesios 5 no permite que el marido sea un tirano, ni egoísta, ni dominante. Eso no lo aprueba el Señor. Nuestro mandato como hombres es, como dice Pedro, dando honor a la mujer como a coherederas de la gracia de la vida. Y eso lo leímos con nuestro hermano Alfonso en 1 de Pedro 3 del 1 al 7. Eso al principio del servicio lo leímos todo ese pasaje que está precioso. 1 de Pedro 3 del 1 al 7. Ustedes recuerdan. Y cómo dice Pedro, que demos nosotros honor a la mujer como a coherederas de la gracia de la vida. Espiritualmente ante el Señor somos iguales. Entonces el esposo debe ejercer su autoridad sabiamente, con bondad y delicadeza con su mujer y en el temor de Dios a quien debe de rendir cuentas. Hermanos, estamos definitivamente en una dimensión aparte. Ustedes lo ven en los medios, en el mundo, ¿qué es lo que predican? Estamos en otra dimensión. ¿Cómo ellos ven el mundo, el matrimonio en la actualidad? He escuchado cada cosa. Que el amor ya no es eterno, que ya te puedes casar y 4 años ya divorciar y luego buscar otras nuevas emociones. Ya nada de estabilidad. Y luego si tienen hijos, ellos pagan el pato, ¿no? ¿Cómo el mundo postmoderno está ahora relacionado al liderazgo? Este es el otro extremo. El mundo de ahora relaciona el liderazgo, el poder de decisión y la autoridad de los hombres con la mal llamada masculinidad tóxica. Ahora ya nos llaman así. Según el pensamiento actual, si un hombre se vuelve líder y consigue poder, entonces se vuelve un tirano, siempre. Como dice el dicho, el poder corrompe y en cierto sentido sí, tiene razón, debido al pecado. El error está en que en lugar de consultar a Dios y regresar a sus leyes para tener orden, los progresistas desean quitarle todo matiz, toda varonilidad y todo vestigio de liderazgo o todo poder a la figura masculina y dárselo a la mujer. Eso es lo que ahora quieren. O darle el poder a individuos del colectivo LGTB que han sido los oprimidos por el heteropatriarcado. ¿Sí o no? El objetivo de las grandes élites hoy en día es deconstruir al hombre. Y disculpen si parece todo esto discurso político de derechas, pero la ecuación, así es la cosa. Parezco Agustín Laje aquí impartiendo el discurso, ¿no? Pero no, todo está conectado, hermanos. La ecuación progresista es así. Si eres hombre, ¿qué dicen allá afuera? Eres machista. Si eres blanco, eres racista. Y si eres hetero, eres fóbico.
O sea, ahora resulta que si eres hombre blanco y heterosexual eres el malo de la sociedad, ¿no? Y eres el opresor. Por eso la sociedad liberal, a mano de los gobiernos, busca deconstruirte, busca adoctrinar a tus hijos, sobre todo a los varones, para que según ellos acabar con el mal y con el espíritu opresor retrógrada. Y si eres mujer, si naciste niña, ahora te enseñan desde temprana edad a que no necesitas de ningún hombre y que puedes realizarte en la vida sin una pareja. Y ojo, a veces esto no tiene nada de malo, ¿eh? De hecho, en otra epístola de Pablo, él anima a las doncellas a que no se casen. No es obligatorio casarse. Las hermanas pueden ser felices sirviendo al Señor, solteras. Pero a lo que voy es esto. Según el progresismo actual, si tú como mujer te quieres enamorar, que mejor sea con otra mujer. Y así serás liberada de esa masculinidad tóxica. En tiempo donde se estimulaba y animaba a las jovencitas a enamorarse, ya quedó atrás, según los medios, desgraciadamente. No es de sorprenderse que muchas de las feministas de hoy en día sean lesbianas. Por eso tanta figura LGTB y trans que es exaltada ahora, ¿no? Ya que según ellos necesitan liberarse, ¿no? Y mostrarse tal cual son sin ser discriminados. Pero lo más importante, según ellos, como muchos de estos hombres deconstruidos, son más sensibles. Como son deconstruidos, ahora son más sensibles. Entonces son menos opresores. Si el hombre se deconstruye, ya es menos opresor. Como si ellos fueran seres de luz, ¿no? Como si no hubiera pecado en ellos, ¿verdad? Yo a todos estos hombres deconstruidos, yo los llamo manginazos. Son hombres sin carácter y la verdad a ninguna mujer le atrae un hombre así. ¿O sí, hermanas? ¿Este tipo de hombre les atrae? Un hombre deconstruido y sin carácter, manipulado, manginazo. Pero detrás de todo esto, ¿qué se esconde? Hay algo que se esconde detrás. Todo esto, el objetivo progresista actual radica en esto: la destrucción de la familia tradicional. Y en últimas, frenar el aumento de la población. Eso es lo que quieren. Pero en el paso de frenar la población, quieren destruir a la familia, a los valores. Es parte de la agenda y de las grandes élites. Y lo están logrando. Desmotivar a nuestros futuros jóvenes a que no anhelen casarse ni formar una familia donde cada uno cumpla con sus respectivos roles, ¿no? Y repito, no tiene nada de malo desear quedarte soltero, pero todos los medios, ¿qué tal? Nos están bombardeando ahora con que cualquier relación hetero es tóxica. Y así desmotivan a las nuevas generaciones a que ya no hayan parejas y por lo tanto ya no hay bebés. Y bueno, todo esto les informo para que sepamos por qué la llamada sumisión al marido es tan escandalosa hoy en día. Es parte del plan globalista, rebelarse ante las reglas familiares y disolver tanto los actuales como los futuros matrimonios. Es una técnica maligna, perversa. Y en el espectro bíblico no es así. Por eso estamos de veras en una dimensión aparte, hermanos. Como si fuéramos la embajada de otra galaxia. Sí, y el mundo se burla de nosotros. Y no me sorprende. Una persona, un hermano en Cristo subió en Facebook un post que dice: yo apoyo a la familia tradicional. Así nada más. Yo apoyo a la familia tradicional. Y en el dibujito era papá, mamá, hijos. Le llovió de caritas de burla y de ataques y de comentarios hostiles. Imagínense cómo está la mentalidad ahora de la sociedad. Nomás por subir eso. Le llovió los ataques. En el matrimonio cristiano, un hombre con la ayuda del Espíritu Santo y con el estudio de la palabra puede perfectamente ser un líder, un hombre fuerte, de decisiones firmes, incluso puede ser un hombre exitoso, de buena posición, y sin embargo un hombre humilde, sensible, un hombre romántico. Admito que muchas cualidades me faltan a mí para seguir creciendo en ello, ¿no? Un hombre que se preocupa por su esposa, un hombre que provee para la familia, que eduque a sus hijos en el temor de Dios, un hombre ausente de todo espíritu machista y tirano, y carente de toda esa masculinidad tóxica. Ellos nos lo han revuelto, pero no es así. Puedes ser un líder y al mismo tiempo ser sensible a tu mujer. Vamos a Colosenses 3. Colosenses 3:18. Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses 3:18. (3:18 al 25).
Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Ya vieron? No porque el marido se lo merezca siempre. No siempre nos lo merecemos. Como conviene en el Señor. Y ahora va con nosotros. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y nos tira duro, porque muchas veces nosotros somos bien ásperos con ellas. Bien crueles, bien crudos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El Señor sabe de qué pata cojeamos cada uno, de cuáles son nuestras debilidades. Por lo general los hombres somos así, ásperos, secos, exasperamos a los niños, a nuestra mujer. El Señor sabe. 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo al Señor, ¿no? Y esto era más escandaloso en tiempos de Pablo, por la esclavitud. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿qué dice? Como para el Señor y no para los hombres. Esta es la meta de todo. Para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahí está el meollo. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Cuando una esposa es amada por su esposo como la iglesia es amada por Cristo, la sumisión no es difícil. No es nada difícil. En un matrimonio la sumisión es una posición de dar honor y respeto al esposo y completar lo que le falta a él. Y a mí me faltan muchas cosas y Salma es un excelente complemento para mi vida. El comentarista Matthew Henry escribió, y cito, la mujer fue formada de una costilla de Adán, no fue tomada de su cabeza para que gobierne sobre él. Tampoco fue formada de sus pies para ser pisoteada por él, sino que fue tomada de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Está muy bonito, ¿no? Matthew Henry. Y a manera de conclusión, hermanos, ¿todo esto con qué fin? ¿Para darnos gusto a los hombres? ¿Las mujeres? No, para nada. Seguimos en el pasaje de Tito y ahí está la respuesta. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahí está. Esto muestra qué importante es que las ancianas enseñen estas cosas y que las mujeres jóvenes las aprendan. Romanos 2:24 dice, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. No seamos piedra de tropiezo. No les demos más alas a los progresistas que sigan hablando pestes del evangelio. Una mala conducta de parte de las mujeres jóvenes fácilmente va a conducir a que se hagan observaciones calumniosas, calumniadoras con respecto al evangelio. Dijo Juan Crisóstomo, ¿qué fue? Puritano, reformador, padre de la iglesia, ¿no? Juan Crisóstomo dijo, y cito, no solamente los griegos juzgan una doctrina por sus efectos prácticos en la vida cotidiana, sino también el mundo en general. No solamente los griegos. Si las madres jóvenes que profesan ser cristianas manifiestan falta de amor por sus maridos y por sus hijos, falta de sensatez, falta de pureza, de apego al hogar, de bondad y de sumisión, van a hacer que el mensaje de salvación sea burlado, vilipendiado por los de afuera. Además, se debe tener presente que cuando Pablo dice que para que la palabra de Dios no sea vituperada, quiere decir que para que la palabra de Dios sea honrada. O sea, al decir una cosa, da a entender la contraparte, para que la palabra de Dios sea honrada. Si Tito logra que las ancianas fuesen mujeres respetables, honorables y que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a su familia, a ser prudentes, piadosas, cuidadosas de su hogar, entonces la enseñanza bíblica va a ser un impacto cultural en aquellos días como aquí, al día de hoy. ¿No es cierto? Así que, hermanos, en la siguiente lección, y si Dios me permite, nos volvemos a ver. Tocaremos ahora los versículos, los otros versículos restantes de toda esa porción que se refiere a los ancianos, a los jóvenes varones, a los amos y a esclavos. Ahora más me voy a enfocar a los hombres para la próxima vez, si Dios me permite. Así que vamos a terminar con una oración. Bendito Señor, te damos las gracias porque nos has dado mucho material
con este pasaje de Pablo a Tito y cómo aplicarlo a la vida moderna ante tanta influencia liberal que hay allá afuera y cómo contrarrestarla con tu palabra, pero más que nada no contrarrestarla con debates, sino con nuestra vida piadosa. Que nuestra vida sea un reflejo de lo que creemos y que de esa manera impacte al mundo y no les dé oportunidad de blasfemar contra ti, Señor, sino ser impacto, testimonio y que muchos se sientan atraídos a conocer de ti y que quieran glorificar a Dios, Señor, por medio de nosotros. Gracias te damos por esta oportunidad que me has dado de compartir con mis hermanos y que podamos salir con esos deseos de ser gente que impacte a la sociedad, Señor. Gracias por tu bendita palabra que siempre nos purifica el alma. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios bendiga su palabra y la próxima, primero Dios, continuamos con el mismo texto.